Ahora vamos a definir los parámetros que están dentro de esta representación o dentro de este circuito equivalente de corriente alterna. En primer lugar, definamos ganancia de tensión. Entonces, la ganancia de tensión está definido como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Pero qué es el voltaje de entrada para nosotros? El voltaje de entrada, si nosotros recordamos, en nuestro circuito, el voltaje de entrada es el voltaje en la base. Entonces, el voltaje de entrada es el voltaje en la base. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de entrada en la base? Bueno, sería voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? El voltaje de entrada está definido por acá va la corriente de base, por aquí corriente de colector, ¿cierto? Sería la corriente de la base por la impedancia interna del transistor, que sería por beta por R, ¿no? Por resistencia interna dinámica. Y el voltaje de salida estará dado por ¿quién? El paralelo de estos dos, habíamos visto que el paralelo RC por RL sería el equivalente a esta resistencia. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje? Como vemos, esta corriente tiene un sentido hacia la derecha y la corriente colector hacia la izquierda, por lo tanto la caída de tensión será de más a menos, ¿no es cierto? En realidad la salida es negativa. ¿Y cuánto será? IC por el paralelo de RC con RL, pero negativo, ¿no? Por la dirección de la corriente. Y ya sabemos, como hemos visto en las formas de onda, de que ¿por qué era negativo? ¿Por qué? Porque en la base entraba en una fase y a la salida salía desfasado en 180 grados, ¿no? Por eso que el modelo del transistor, en este caso, se representa la corriente en este sentido, para acá tener el negativo, que es justamente lo que me representa el desfasaje de las ondas. Bien, entonces reemplazamos, la ganancia sería, ahora IC sabemos que es beta por IB, ojo, ahora estamos hablando de términos de alterna, ganancia en alterna, beta por IB por RC paralelo con RL sobre IB por beta por resistencia emisor. Se va esto, y nos quedaría que la ganancia de tensión sería igual a RC paralelo con RL sobre la resistencia dinámica del emisor. A esto nosotros le llamamos ganancia de tensión. Bien. Ahora, cuando nosotros conectamos esta fuente de tensión al transistor, por supuesto que esto tiene su resistencia interna, ¿no? Conectamos nuestra fuente de tensión, bueno, acoplada por supuesto con su condensador, resistencia. ¿A quién ve esta fuente? O sea, esta fuente no va a ver a un transistor conectado con una serie de resistencias, sino va a haber simplemente una impedancia, ¿no? Una impedancia que es característica de ¿qué? De todo este conjunto de elementos. Bien, a esa impedancia se le llama la impedancia de entrada de la etapa, ¿no? ¿Y por qué está representada? Vayamos al modelo, ¿no? Tenemos B sub I, acá RS, el paralelo de R1 con R2. Miren, acá tenemos
tres en paralelo, ¿no? Tendríamos la resistencia paralelo de R1, paralelo con R2, paralelo con beta por R'. Entonces, la impedancia de entrada de la etapa está dado por R1 paralelo con R2 por beta paralelo. Si ustedes quieren interpretarlo de otra forma, nosotros sabemos que esto en continua era el R Thevenin, por lo tanto lo pueden poner con R Thevenin paralelo con beta por R. Impedancia de entrada de la etapa. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos ver solamente, bueno, desde aquí hacia acá, es la impedancia de entrada de la etapa. Si nosotros queremos verlo desde solamente el voltaje de la base, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es el voltaje que entra? El voltaje que entra es el voltaje base emisor, ¿no? Y la impedancia que va a tener o que va a encontrar en el transistor es beta sobre R'. ¿Sí? Entonces, la impedancia de entrada del transistor, o también llamada impedancia de entrada de la base, es igual a beta de alterna por resistencia dinámica del transistor. ¿Ok? Ahora continuamos. Ya tengo la ganancia de tensión, tengo la impedancia de entrada de la etapa, tengo la impedancia de entrada del transistor o la impedancia de entrada de la base, y ahora encontremos la impedancia de salida. Impedancia de salida. Si observamos en la parte de la salida, yo tengo una corriente colector, un RC y un RL. Por transformación de fuentes, yo puedo tener que esto es un voltaje o una resistencia de colector en serie y esta es mi carga. Por lo tanto, la impedancia de salida, ¿quién será? La resistencia de colector de continuo. ¿Bien? Es la impedancia de salida. Por teoría sabemos que para que un amplificador tenga buenas características de amplificación, debemos tender a ¿qué? Que la impedancia de entrada sea lo bastante alta. ¿Para qué? Esto sea bastante alta, ¿para qué? Para que toda la señal que deseemos amplificar se acople en esa impedancia, y al contrario, la impedancia de salida sea la más baja, de tal modo de que todo lo que está en el voltaje del colector se acople en la carga, ¿no? Y no quede nada en cero. Bien, entonces esos serían los parámetros que nosotros tenemos en este circuito equivalente de corriente alterna.